Formal. Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas tardes. Como les comentaba antes de reiniciar la grabación, vamos a revisar los casos 21 y siguientes hasta donde lleguemos de la guía de inversiones permanentes. Así que vamos a compartir el enunciado. Vamos a compartir el enunciado y luego la solución. Les pido que todos aquellos que tengan alguna duda, que quieran revisar algo, que no entiendan alguna cuestión que corresponda a los 20 casos ya vistos en clase, que por favor me lo digan, ¿sí? Porque así arrancamos revisando eso, ¿no? Si no, bueno, daríamos comienzo al tratamiento del ejercicio 21. Ustedes han visto que la dinámica de esta guía es la siguiente. Nosotros vamos planteando casos cada vez más complejos, de modo tal que vayamos incorporando asuntos tratados en la RT21, la RT18, que tiene que ver con combinaciones de negocios, y en general lo que tiene que ver con las inversiones permanentes en acciones, ¿sí? En participaciones en otras entidades, con el ánimo de obtener un control conjunto o influencia significativa, y de esa manera no solo obtener una ventaja económica, digamos, derivada de la inversión, sino una principal ventaja buscada es tal vez la integración vertical de su industria, de su empresa, o digamos, el control de determinado proveedor o cliente o agente financiero, o en fin, múltiples razones pueden llevar a al menos querer tener una influencia significativa sobre el proceso de toma de decisiones de una cierta entidad emisora, ¿sí? Y bueno, hemos ido viendo a través de casos de complejidad creciente cómo es eso de ejercer el control o el control conjunto, la influencia significativa, cómo se trabaja el patrimonio de emisora y cómo se refleja en los libros de la inversora este tipo de inversiones, ¿no? En donde uno aplica un conjunto de fondos normalmente significativos, ¿sí? No es que se trate de excedentes. En la aplicación, en la compra de acciones de una cuota parte de la entidad emisora, con el objeto, como les decía, de tener una injerencia importante en el proceso de toma de decisiones de ella, ¿no? Y no tanto como para obtener una ventaja que puede llegar a ser la obtención de un dividendo, que en el marco de las inversiones permanentes ustedes se dan cuenta que toda vez que ustedes reciben un dividendo en efectivo, por ejemplo, reduce el valor de la inversión en la mismísima proporción, con lo cual en el marco del modelo de medición de las inversiones permanentes, de estas combinaciones de negocios, en cuanto a reflejar su valor patrimonial proporcional, se dan cuenta que esa no sería una ventaja, digamos, importante. Vendría a ser algo así como convertir en efectivo equivalente de efectivo una porción de la inversión, pero no más que eso, digamos. Lo que uno realmente busca, y más allá también de la posibilidad de que ese paquete de acciones representativos de una sociedad emisora, del capital de una sociedad emisora, pueda recobrar valor, ¿no? Y en ese acrecentamiento de valor puede radicar una razón importante de nuestra inversión, ¿no? Pero bueno, también a veces ese acrecentamiento de valor de emisora también lo genera en la inversora, y es una realimentación positiva. Entonces, lo que acá estamos viendo es de qué manera vamos a aplicar el método de la participación, desde identificar si ejercemos control conjunto de influencia significativa,
hasta revisar casos un poco diferentes, como puede ser el caso que nos va a ocupar en el ejercicio 21, de tener que reconocer una llave negativa, y esa llave ver qué pasa en forma posterior a su reconocimiento. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, seguimos adelante. Dimos unos minutos como para que se sigan sumando, pero bueno, evidentemente no tienen grandes preguntas. A ver, no, por lo visto no. Bien, el ejercicio 21 plantea lo siguiente. El 1 de enero del año 2, Inversora adquirió 6.000 acciones ordinarias de Emisora, y Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Fíjense que un dato importante, claro, yo estaba viendo el chat y les pido, por favor, siempre pido, por favor, no identifico a quién es el que escribe en privado, pero fíjense que hay en el chat como una pestaña donde dice todos en la reunión, y tendría que estar tildado, o el nombre de todos los que estamos participando de esta reunión por Zoom. Por favor, siempre tengan tildado el todos en la reunión a la hora de emitir o de enviar un mensaje. Porque de verdad la pregunta de alguien puede ser la pregunta de varios, y bueno, no tiene sentido que me lo envíen en forma, digamos, privada, ¿no? Bueno, la pregunta que me llega es si aún no ejerciendo influencia significativa ni control conjunto, yo debería aplicar el método de la participación. Claramente no, al menos en forma obligatoria. Si entendemos que la mejor manera de registrar nuestra inversión lo fuera el método de la participación, bueno, pues había que aclararlo, pero justamente apuntando que yo no estoy midiendo por el método de la participación porque estoy ante alguno de esos tres escenarios posibles. Entonces, bueno, lo decidí, y en ese amplio margen de libertad de acción que nos deja las normas, en donde todo lo que no está prohibido está permitido, bueno, entra también la posibilidad de medir una inversión por el método de la participación, aunque no ejerza el control conjunto de influencia significativa. Pero bueno, me gustó la pregunta, puede ser una duda que tengan otros, pero en fin, les pido que escriban entonces siempre a todos. Les estaba leyendo que Inversora compró 6.000 acciones ordinarias de Emisora, que el capital de Emisora está formado por 10.000 acciones ordinarias en circulación de un voto por acción, y que Inversora pactó la operación en 56.000 unidades monetarias, abonando al contado. Acá estaba la constitución del patrimonio de Emisora. Fíjense, una situación, digamos, que se viene repitiendo porque todos los otros casos son más o menos parecidos, y acá lo que estamos poniendo el foco es en otro aspecto. Tenemos el valor de libros y el valor corriente de las distintas partidas que forman parte del activo de Emisora. No tiene pasivos Emisora, y el patrimonio neto en cuanto a valor de libros y costo de cancelación. Registrar la incorporación de la inversión permanente al activo considerando el valor originado en expectativas de pérdidas futuras, ¿no? El valor llave. Entonces, en la alternativa A de resolución nos piden que consideremos que el valor llave está originado en expectativas de pérdidas futuras. Acá claramente estamos advirtiendo que se debe tratar de una llave negativa, ¿cierto? ¿Qué significaría la llave negativa? Cuando estamos pagando menos de lo que hoy vale ese conjunto de activos netos. ¿Y por qué podemos pagar menos?
Bueno, varias razones. Bueno, exacto, pero de vuelta, por favor, en el chat a todos. Sí, debe ser un error, pero en fin. Este, el- una de las razones es que se espera que la sociedad emisora genere pérdidas en el futuro, no un futuro inmediato, ¿sí? O digamos, en un tiempo corto, en 1, 2, 3 ejercicios, se espera que esté generando una pérdida que de algún modo yo le estoy anticipando al plantear mi negocio y que por supuesto es lo que genera esa razón por la que estoy absorbiendo un patrimonio a un valor inferior al valor patrimonial, que ese patrimonio que estoy incorporando tiene al momento de la incorporación. En el punto B dice, considerando al valor llave originado en otros motivos no relacionados con expectativas de pérdidas futuras. Y en el C dice, considerando 50.000 unidades monetarias originadas en expectativas de pérdidas futuras y el remanente en otros motivos. Fantástico. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos cómo, cómo está formado el activo de emisoras y después dejo de compartir el enunciado y paso a compartir la solución. Caja y banco 100.000. Los bienes de cambio tienen un valor de libros de 30.000 y un valor corriente de 40.000. Los bienes de uso de 50.000 de libros y 60.000 valor corriente. Los gastos de organización 20.000 y 22.000, que acá, digamos, este es un activo no identificable, no se puede vender separadamente. El resto de los activos de emisora, entonces obviamente esto mucho no nos va a importar en cuanto al valor corriente de los gastos de organización. Y luego tenemos el valor de libros y el valor corriente de las patentes, que tienen un valor de 30.000 y 35.000 respectivamente. Y el patrimonio neto, que en términos de valores de libros es de 230.000 y de valores corrientes 257.000. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir esto para pasar a compartir lo que sería nuestra solución propuesta. Aquí tenemos que 6.000 son las acciones que compramos de un voto por acción y como el total de los votos posibles es 10.000, yo estoy dándome cuenta que tengo el 60% de los votos posibles, dada una situación de reunión del órgano de gobierno de la sociedad emisora, que van, en cuyo caso habría 10.000 votos posibles, y yo de ellos tengo el 60%. Entonces claramente ejerzo el control, ¿sí? Gracias mil a Fanny y a Pedro que están activando los videos, porque por lo menos los estoy viendo y es más lindo poder hablarles a un conjunto de personas que vea y no a un conjunto de cuadraditos con nombres, ¿sí? Así que les agradezco mucho. Como método de resolución, nosotros lo que hacemos es ajustar las mediciones de activos y pasivos de la sociedad emisora, tratando de encontrar el valor corriente, porque cuando hacemos nuestro plan de negocios, no nos gobernamos exactamente por los valores de libros que emisora tiene reflejados en sus libros, como la medida de la riqueza poseída en términos tanto de activos como de los compromisos asumidos en términos de pasivos. Revisamos el valor de mercado de cada activo y de cada pasivo, de tal modo que podamos identificar los mayores o menores valores que puedan tener en términos de realidad económica cada una de esas partidas en el mercado respecto de sus valores reflejados en libros. Y los voy apuntando, ¿no? Voy apuntando. Entonces, determino luego el porcentaje de tenencia sobre los activos netos identificables medidos a valores corrientes. ¿Por qué?
Los activos identificables son los que se pueden vender separadamente del resto de los activos. Entonces, los bienes de cambio, los bienes de uso, los activos intangibles que representan las patentes de invención, son en realidad todos aquellos que van a significarme activos que tiene la sociedad emisora y que uno los puede vender separadamente del resto de los activos. Los gastos de organización son claramente activos no identificables. Entonces, si yo parto del total de activos según libros de emisora, que es de 230.000, y tengo que tener el total de activos identificables, voy a tener que restar los no identificables. Entonces, por eso es que partimos de los 230.000 y restamos los gastos de organización de 20.000. ¿Y qué le voy a ir sumando o restando, dado el caso? Es ese mayor o menor valor que tiene respecto del valor de libros cada uno de los activos identificables en la sociedad emisora en términos de valores corrientes. Entonces, si el valor corriente es mayor que el valor de libros, yo lo que hago es identificar ese mayor valor y apuntarlo. Entonces, si se acuerdan en el que ustedes tienen el planteo, los bienes de cambio tenían un valor de 30.000, pero un valor corriente, un valor de libros, ¿no? De 30.000, pero un valor corriente de 40.000. Los bienes de uso, un valor de libros de 50.000, pero un valor corriente de 60.000. Y los activos intangibles tenían un valor corriente de 30.000, ¿cierto? A ver, de 30.000 y un valor de mercado de 35.000. Entonces, el 100% del activo de emisora es 230.000. Le sumo el mayor valor que tiene comparando el valor de mercado con respecto a los valores de libros de todos los activos identificables. Y lo hago separadamente porque tienen una vida diferente en el patrimonio de emisora y es importante mantenerlos también identificados como orígenes, ¿sí? O partidas originantes de variaciones del valor del libro en emisora. Así llegamos a que este activo, que es en total de 255.000, le quito 20.000, que serían los activos no identificables. Y así me quedan los activos netos identificables de emisora. ¿Y por qué netos? Bueno, el pasivo era 0, así que en este caso el pasivo no va a mover el amperímetro. Y ahora tengo entonces los pasivos, el patrimonio neto ajustado de emisora, en términos de valores de mercado, es de 235.000. Y nosotros tenemos 10.000 acciones que son las que conforman el valor, digamos, el total del capital social de emisora. Entonces, me daría un valor patrimonial proporcional si dividimos el total de esos activos, patrimonio neto, digamos, activos netos identificables sobre la cantidad de acciones representativas del capital, me da 23,50 porque todas las acciones representativas del capital social están en circulación, ¿sí? Todas están en circulación. Y fíjense que el valor patrimonial proporcional por acción multiplicado por la cantidad de acciones que tengo, me daría el valor patrimonial proporcional de mi inversión tomando los activos netos identificables a valores corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, yo tomo el BPP por acción y lo multiplico por la cantidad de acciones que compré, me da el BPP de la inversión según los activos netos identificables medidos a valores corrientes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo me doy cuenta que amén del patrimonio neto o de los activos netos identificables que tiene emisora, no sé si les puedo decir, investigamos, pero sí
la sociedad inversora detectó que los bienes de cambio tenían un valor de mercado, tienen un valor de mercado de 10.000 pesos por encima de su valor de libros, que los bienes de uso tienen un valor de 10.000 pesos por encima de su valor de libros, y que las patentes tienen un valor de mercado de 5.000 pesos por encima del valor de libros. En total hay 25.000 pesos de un mayor valor de ciertos grupos de bienes respecto de su valor de libros. Yo me apropio de una porción, que sería mi 60% de porcentaje de participación, sobre ese mayor valor de 3 partidas que forman parte de los activos de emisora. Entonces lo que hago es tomar el 60% de 25.000, ¿no? Que sería, como marca acá, el 60% de 25.000 da 15.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comparar el BPP de la inversión, que es 141.000, fíjense que acá ya habíamos llegado al BPP de la inversión, 141.000, con el costo de adquisición. El costo de adquisición es lo que dice el enunciado que pagamos por lo que compramos. ¿Qué compramos? Y compramos el 60% de los activos netos identificables de emisora. O digamos, tenemos que compararlo de esa manera. Bueno, compramos en realidad el 60% del paquete accionario de emisora. Bueno, aquí me da un valor llave negativo. ¿Por qué negativo? Si en realidad alguien puede decir, uy, esto es re positivo porque en realidad pagué menos de lo que valía. Entonces, bueno, me hice de un conjunto de bienes que tiene un valor de 141.000 pagando solo 56.000. Sí, fantástico, pero esos 85.000 que hoy pagué de menos respecto de una inversión que tiene 85.000 pesos de mayor valor respecto de lo pagado, tiene una razón. Entonces, una primera razón puede ser como nos propone en el CEPIDE el inciso A, que es que supongamos que ese valor llave negativo está originado en pérdidas futuras. Entonces yo de algún modo hoy estoy pagando de menos lo que voy a saber, la que ya sé que en breve va a valer o va a ser va a generarse una disminución del valor de los activos netos de la emisora, porque bueno, la expectativa es que le vaya mal en este próximo año, próximos 2 años, y de algún modo yo estoy, al plantear la inversión, me estoy dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué Profe, hago? Sí, Pedro, acá cuando, disculpe que por favor. lo vuelvo atrás, pero cuando sumó las diferencias de los ajustes y lo multiplicó por la tenencia, por el porcentaje de tenencia, ¿eso por qué es? Cuando dice acá, el 25.000 por el 60, Claro, sí, porque en realidad ustedes sí, vieron que cada vez que nosotros sí, detectamos que hay un mayor valor de un bien, yo tengo que apropiarme del porcentaje de participación sobre ese mayor valor. Entonces, lo que busco es identificar las partidas respecto a las cuales detecté un mayor valor del bien en términos, o del conjunto de bienes en términos de mercado respecto a su valor de libros, para después apropiarme de mi porcentaje de participación sobre ellos. Entonces, acá lo que hago es buscar cuáles son las subvaluaciones que tienen los bienes de cambio, bienes de uso y patentes. ¿Qué quiere decir que esté subvaluado? Que esté medido o valuado por encima de su valor de mercado. Su valor de mercado era 10.000, 10.000 y 5.000 más alto respectivamente. Entonces, hay 25.000 pesos de mayor valor del activo en sí de emisora. Pues yo tengo el 60%, tengo 15.000. ¿Sí? sí, 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 está. Pero eso es lo que vos querías saber. No, no, sí, entender, porque bueno, estaba explicando y yo estaba copiando y bueno, no llegué a entenderlo Está bien. bien. Eso. Bueno, ¿cómo sigue la historia acá? La historia sigue que yo tengo un valor patrimonial de la inversión
fíjense que estos 235.000, este total de activos netos identificables, surge de sumarle al total de los activos netos, que es 230.000, activos netos es activo menos pasivo, ¿sí? Entonces, al total de activos netos, que es 230.000, le sumo el mayor valor de todos los bienes que haya detectado, ¿sí? Y le resto los activos no identificables, es decir, todos aquellos que no se pueden vender separadamente. Y así encuentro los activos netos identificables de emisora, medidos a valores corrientes. Ese valor es de 235.000. Si lo divido por 10.000 acciones, me da 23,50 de valor patrimonial proporcional. ¿Cómo hago para detectar? ¿Por qué tomo 235.000? Porque sería el patrimonio neto computable a los efectos de calcular el valor patrimonial proporcional de la inversión. ¿Y qué sería el patrimonio neto computable? El total de los activos netos identificables de emisora medidos a valores corrientes, ¿no es cierto? Entonces, lo divido por las 10.000 acciones que forman el capital de emisora y me da el BPP por acción. Y lo multiplico por los 6.000 acciones que tengo y me da el BPP de la inversión, medido según los activos netos identificables a valores corrientes. ¿Qué hago a continuación? Me apropio del mayor valor de los bienes que tienen, comparando el valor corriente o su valor corriente con su valor de libros. Fantástico. ¿Cómo sigue la historia? A ese BPP de la inversión le resto el costo de adquisición. El costo de adquisición surgía del enunciado y dice el enunciado que pagamos 56.000 pesos al contado, ¿sí? Entonces, si yo estoy comprando el 60% de las acciones de emisora, que casualmente también coincide con el 60% del porcentaje de participación en términos de la cantidad de votos que voy a tener, porque justo hay una relación de 1 a 1 y todos votos simples, ¿sí? Pero eso no siempre es así. Yo puedo tener un determinado porcentaje de capital y un determinado porcentaje de los votos posibles. A mí me importa siempre analizar los votos posibles a los efectos de analizar si ejerzo control conjunto de influencia significativa. Pero luego lo que voy a tener en cuenta es el porcentaje de tenencia, ¿no?, sobre el patrimonio de emisora. Ahora, yo tengo aquí el 60% de los activos netos identificables de emisora. En términos de PPP da 141.000. Y el costo es 56.000, porque lo dice el enunciado. Entonces quiere decir que hay una llave negativa de 85.000. Ahora, ¿qué pasa con digamos, la registración? Y yo en términos registrales no puedo decir que, o imputar a Inversiones BPP, emisora sociedad anónima, el valor corriente de los activos netos identificables. Yo voy a tener que tomar el valor de libros de los activos netos identificables. Entonces, por eso es que hago esta cuenta en el punto 5, donde anoto inversiones BPP 230.000, que es el total de patrimonio de los activos netos, ¿sí? Le quito los activos no identificables y le aplico el porcentaje de tenencia. Eso me da 126.000. Entonces yo lo que hago es registrar Inversiones BPP emisora SA por el porcentaje de participación sobre el patrimonio de emisora, tomando los activos netos identificables a valores de libros, ¿sí? Y ahí reflejo, en función de los valores de libros de emisora, lo que los libros de emisora dicen. A continuación,
anoto el mayor valor de todos los bienes respecto a los cuales detecté que su valor de mercado era mayor que el valor de libros, en términos del porcentaje de participación nuestro sobre emisora. Entonces ahí aparecen estas tres cuentas: Inversiones PPP, emisora S.A., mayor valor bienes de cambio, mayor valor bienes de uso, mayor valor activos intangibles por las patentes. Y esos son los 6.000, 6.000 y 3.000. ¿Qué más hago? Bueno, inversiones BPP, emisora, valor llave 85.000, que sería la llave negativa, ¿sí? Esto que detectamos aquí, comparando lo que pagamos respecto del BPP de la inversión medido a valores corrientes. Anotamos la salida de fondos y la partida doble cuadra perfectamente, ¿no? De lo que se trata acá es de ver que esta llave la anotamos como la anotamos y es negativa porque pagamos menos que lo que era el valor de los activos netos identificables, y porque además nosotros tenemos una expectativa de pérdidas futuras, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hoy pagamos menos, pero en breve el patrimonio de emisora va a generar un resultado tal que, apropiándome de él en términos de mi porcentaje de participación, va a verse compensado con esto que en principio surge como un resultado de una buena gestión de compra, como que pude incorporar un patrimonio mucho más valioso que lo que pagué. Fíjense, yo cuando sumo el activo me da 141.000 y yo pagué 56.000. Entonces, en principio yo digo, bueno, hice un negocio fantástico porque pagué 85.000 pesos menos. Y bueno, el tema es que está originado en pérdidas futuras, ¿cierto? Ahora, el inciso B del CEPIDE decía, bueno, suponga que el valor llave negativo está originado en otros motivos que no están relacionados con expectativas de pérdidas futuras. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajarlo? Y bueno, si es así, si fuera así, tenemos que recordar un poquito lo que dice la norma. Entonces, no sé si ustedes lo tienen identificado el punto de la norma, en donde dice qué podría o qué imputación podría dársele a esa llave negativa o esa diferencia respecto a la cual no todo puede ser llave, y una circunstancia bastante atípica en donde al momento del reconocimiento inicial de una inversión permanente en acciones, estoy habilitado por las normas a reconocer un resultado por la compra que acabo de hacer. Entonces, fíjense a ver si ustedes se encuentran en las normas que tenemos que trabajar, si puede haber alguna alternativa de este tipo. Yo, mientras tanto, dejo de compartir porque, bueno, por mi parte, hice un poco la tarea y encontré, ¿sí?, que no es algo que fue azaroso, algo en la RT21 que me da la pauta precisamente de esto que les estoy diciendo. Fíjense que en la RT21, hay un punto en el 1311 que dice caso general en el momento de la adquisición, es decir, todo lo que voy a tener en cuenta al momento de reconocimiento inicial de una inversión permanente en acciones. Hay un apartado donde dice, bueno, el inciso E,
si el monto de la adquisición es inferior al importe de los activos netos identificables determinados en el paso C, que es como nosotros lo hemos determinado, el defecto, fíjense, el defecto, es decir, haber pagado de menos respecto de lo que valen esos activos netos identificables, se tratará como un valor llave negativo del siguiente modo. Y hay dos incisos, 1 y 2. El 1 dice, la parte relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperados de la empresa emisora que no haya correspondido considerar como pasivos a la fecha de la adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable al momento de la adquisición, se va a reconocer en los resultados de los periodos en que se produzcan o imputen esos gastos o pérdidas. Es decir, cuando emisora genere esas pérdidas que yo estoy esperando, no deseando, estoy esperando en cuanto a que sé que van a ocurrir. Entonces, a medida que vayan ocurriendo, los voy a ir compensando con esa partida llave negativa. De no concretarse esos gastos o pérdidas en los periodos esperados, se va a aplicar el paso siguiente. Entonces, el inciso A del CEPIDE decía, bueno, suponga que se da esta situación. Entonces nosotros registramos como registramos. El reconocimiento inicial de la inversión permanente lo hacemos como lo hicimos. La segunda alternativa es la parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de emisora, que puedan ser determinadas de manera confiable a esa fecha, tendrá el siguiente tratamiento. El monto que no exceda la participación de la emisora, de la empresa inversora, sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora, se van a reconocer en resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora que estén sujetos a depreciación. Esto ya lo vamos a practicar. Pero dice, sino el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora se van a reconocer en resultados al momento de la compra. ¿Sí? Se van a reconocer en resultados al momento de la compra. Y es básicamente lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Fíjense que aquí el valor llave no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo, a ver, perdón, que voy a volver al enunciado porque hay algo importante que les quiero mostrar. Fíjense, la parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras que puedan ser determinados de manera confiable a la fecha de la adquisición, tendrá el siguiente tratamiento. Y en el inciso 2 de ese subinciso 2, ¿sí? 2 con números romanos, el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la emisora se reconoce en resultados. Entonces, es como que tenemos que buscar el valor corriente de los activos no monetarios identificables de emisora, activos no monetarios identificables. Si son identificables es que se pueden vender separadamente del resto de los activos. Y si son no monetarios, digamos, serían todos aquellos bienes que no sean monetarios. Entonces, tenemos los bienes de cambio, los bienes de uso, las patentes. En el conjunto, la descripción de activos de emisora, no hay otros hoy por hoy. Entonces, vamos a otra vez compartir la solución. Entonces, aquí dice, bueno, vamos a tener los activos, fíjense, 135.000 que era. Estos 135.000 eran, yo no tengo acá el enunciado, pero si ustedes se ponen a ver lo que en la celda sumamos, son los bienes de cambio, los bienes de uso y los patentes a valores corrientes. ¿Sí? Para así no tengo que cambiar al Word. ¿Puede ser?
Si no, bueno, la próxima comparto la pantalla con el Excel Word. La participación de la inversora en activos no monetarios identificables es de 81.000, porque es el 60% de los activos no monetarios identificables, ¿sí? Y el valor llave es 85.000, que ya lo habíamos determinado. Entonces, la diferencia, que sería la diferencia respecto del porcentaje de participación sobre los activos no monetarios identificables de emisora medidos a valores corrientes, voy a considerar un resultado de la operación de compra. Entonces, ¿qué hago? Registro el BPP de la inversión según los valores de libros, registro el mayor valor respecto de las 3 partidas que ya había detectado, registro el valor llave en cuanto a el porcentaje de participación sobre los activos no monetarios identificables y, bueno, registro el valor por el que pagué, ¿no? Por la inversión. La diferencia es resultado por la compra de acciones. Y es exactamente ese subinciso 2 en números romanos del inciso 2 referido a llave negativa que está formando parte del punto 1311 del RT21. ¿Sí? Después tenemos el inciso C, en donde nos dicen, bueno, suponga que el valor llave, que en este caso es negativo, está originado en otros motivos. A ver cómo decía el enunciado, que no me acuerdo, esperen que lo busco. Considerando 50.000 unidades monetarias originadas en expectativas de pérdidas futuras y el remanente en otros motivos. Ajá, bien. Yo me fui a ver el enunciado, ustedes lo tienen a mano. Entonces, valor llave relacionado con expectativas de pérdidas futuras, 50.000. Los activos no monetarios identificables de inversoras son 135.000. Nosotros tenemos aquí el porcentaje de participación sobre los activos no monetarios identificables, que es 81.000. Y tenemos el porcentaje que en realidad representa el valor llave no relacionado con expectativas de pérdidas, ¿no es cierto? Y el no relacionado con expectativas de pérdidas sería de 35.000. Entonces, lo único que hacemos es segregarlo a nivel de papel de trabajo para también segregarlo a nivel de registración, porque la vida útil siguiente de uno y otro va a ser diferente. La porción de la llave que imputé a pérdidas futuras, que es de 50.000 según el enunciado, no inventamos nada, yo la voy a ir compensando a medida que se vayan generando las pérdidas en la emisora. Y ustedes me dicen, ¿y qué significa eso? ¿Cómo hago para compensar? Bueno, imaginen que el próximo ejercicio la sociedad emisora generó 10.000 pesos de pérdida. Entonces yo tengo el 60% de esa pérdida. Ahí ya nomás, Norma, atiendo su pregunta. Si tenemos el 60% de pérdida, de la pérdida de emisora, tenemos 6.000 pesos. Entonces, supónganse que teníamos estos 50.000, ¿no? Entonces, llegado el nuevo cierre de ejercicio de emisora, yo voy a tener que apropiarme del porcentaje de pérdida. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a registrar un resultado negativo de la inversión para registrar un menor valor de la inversión? No, voy a registrar, digamos, voy a registrar, por supuesto, un menor valor de la inversión, acreditando la inversión, pero lo que voy a debitar no es un resultado negativo de la inversión, sino la llave negativa, que para eso la tengo, es como una herramienta contable de la que me hice al momento de registrar la inversión original, dado que era algo que estaba esperando que ocurra y que en consecuencia, digamos, admitiría u originaría que yo pague un monto menor al que tiene sus activos netos identificables.
Ahora, ¿qué me dice la norma en ese subinciso 2 en números romanos del inciso 2 del 1.3.1.1? Bueno, de la RT 21, una cosa de loco esta forma de, ¿no? Fíjense cuánto mejor sería que identifiquemos los párrafos como en las NIF. En las NIF cada párrafo tiene un número, entonces el párrafo 143 es el único. No hay el inciso 131114443 4A, B, C, porque cada uno de esos han sido un párrafo y el 1.3.3.111 ABC, ese era el párrafo 19, punto. Y eso es mucho más lógico, ¿no? Como una forma de identificar cada párrafo de la norma. Pero fíjense que en ese subinciso habla de los activos no monetarios identificables medidos a valores corrientes. Y esos eran básicamente los bienes de cambio, bienes de uso y los activos intangibles que eran los patentes que eran identificables. Entonces, la diferencia entre la llave general, que era 85.000, y lo que era la llave relacionada con expectativas de pérdidas futuras, es decir, 50.000, voy a imputarla a un valor llave no relacionado con expectativas de pérdidas futuras. Si no está relacionado, de vuelta, les voy a compartir el Word. No, el Word no. Perdón, les voy a compartir lo que es la norma, la RT 21. Fíjense que al monto que no exceda la participación de inversora sobre los valores corrientes no monetarios identificables de emisora, se va a reconocer en forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora, que estén sujetos a depreciación. Esto es algo que después lo practicamos, pero digamos que en principio dejamos todo listo como para darnos cuenta que hay un tratamiento distinto a darle a esta llave relacionada con expectativas de pérdidas futuras respecto de esta llave relacionado con, digamos, otras cuestiones, y que entonces habrá que depreciarla de acuerdo a alguna otra o de alguna otra forma. Norma. Porque usted lo repitió, el importe ese de 35.000 de la llave, del valor llave no relacionado, quería saber de dónde provenía y ya usted lo dijo. Claro, ahí está. Sí, gracias. Bueno, al contrario. Bueno, digamos que esto sería lo esencial de este pequeño casito. Enzo pregunta, llave negativa no relacionada, ¿qué tipo de cuenta sería? El mismo tipo de cuenta que es la llave negativa. En general, la relacionada con expectativas de pérdidas futuras o la no relacionada con expectativas de pérdidas futuras siempre va a tener un saldo acreedor y en consecuencia va a regularizar el saldo de la inversión permanente. En definitiva, va a ser una cuenta que regularice las cuentas patrimoniales del activo del rubro de inversiones permanentes relacionados con esta inversión. ¿De acuerdo? Fantástico. Bueno, vamos a dejar de compartir este punto para ir avanzando hacia el enunciado del ejercicio 22. El 1 del 1, inversora compró 1.000 acciones de la empresa emisora en 8.000 unidades monetarias. Y emisora tiene acciones en circulación por 10.000 acciones en circulación de un voto por acción. El patrimonio neto de emisora a esa fecha, según valor de libros, era de 70.000 unidades monetarias. El activo incluye bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000 unidades monetarias. Este es el valor residual. Y su valor corriente era de 5.000 y la vida útil remanente 4 años. Todas las
las sociedades, tanto inversora como emisora, cierran ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Y tenemos que al 31 de diciembre del año 1, emisora había obtenido 20.000 unidades monetarias como resultado del ejercicio, no existiendo ninguna modificación adicional en el patrimonio neto respecto del existente al año 0, es decir, solo el resultado del ejercicio. Al 31 de diciembre del año 2, Inversora adquirió 4.100 acciones de emisora en efectivo por 6.000 unidades monetarias. A esa fecha, el patrimonio neto de emisora ascendía a 120.000 unidades monetarias, según el valor de libros. El activo incluye los bienes de uso, sujetos a depreciación por 3.000 unidades monetarias de valor residual, siendo su valor corriente 4.000 unidades monetarias y la vida útil remanente 3 años y 9 meses. Entonces, nos piden que registremos la incorporación al activo de las acciones de inversora considerando las normas del RT21 y la solución que correspondería según el marco conceptual del RT16. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es analizar un poquito si hay control conjunto o influencia significativa, y luego ir viendo si hay digamos, con la primera compra, después ir viendo qué pasa con la segunda, y en todo caso, remidiendo la inversión para ver qué es lo que está pasando. Y si hay valor llave, no hay valor llave, y en fin. ¿Sí? De eso se trata básicamente este caso. Fíjense, repasando los grandes datos, nosotros compramos el 1 de enero del año 1, 1.000 acciones, para lo cual pagamos 8.000 unidades monetarias, sobre un patrimonio de emisora formado por 10.000 acciones de un voto. A esa fecha, el valor de libros del patrimonio neto de emisora era de 70.000, que incluye bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000 unidades monetarias, que tenía a su vez un valor corriente de 5.000 y 4 años de vida útil remanente. Al 31 de diciembre del año 1, la emisora había obtenido 20.000, un resultado positivo de 20.000 unidades monetarias, y no había hecho nada más en términos de movimientos del patrimonio neto de emisora. Y bueno, y luego, el 31 de marzo del año 2, nosotros compramos 4.100 acciones más, pagando por ellas 60.000 unidades monetarias. A ese momento, el patrimonio neto de emisora era de 120.000. Fíjense que nosotros habíamos arrancado con un patrimonio neto de emisora de 70.000, le habíamos sumado 20.000, y luego tenemos un patrimonio neto al 31 de diciembre del año 2, ¿sí? 31 de marzo del año 2, de 120.000 unidades monetarias, según el valor de libros. Y que ese valor incluía bienes de uso por 3.000 unidades, con un valor corriente de 4.000 unidades monetarias y una vida útil remanente de 3 años y 9 meses. Lo cual es razonable, estamos hablando de 3 meses después del cierre de ejercicio, en que la vida útil remanente de los bienes de uso era de 4.000 unidades monetarias, era de 4 años, ¿sí? Muy bien. Nos dice que registremos la incorporación al activo de las acciones de inversora, considerando lo que nos dice el RT21 y la solución que correspondería según el marco conceptual. Maravilloso. Vamos a lo que sería la solución del ejercicio 2. En la primera compra, nosotros compramos por 8.000 pesos 1.000 acciones que representaban 1.000 votos sobre el total de 10.000 votos que formarían el total de la voluntad social en las reuniones sociales de emisora. Esto nos muestra que tenemos el 10% de los votos posibles, lo cual no nos permite pensar ni en influencia significativa, ni en control conjunto. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar la inversión?
Un poco como hacíamos con el método de costo más dividendo, ¿sí? Porque lo que hacemos es registrar acciones emisoras por 8.000, la caja por 8.000, medianamente como veníamos haciendo en inversiones transitorias, ¿se acuerdan? Donde comprábamos un conjunto de acciones y no aplicábamos el método de la participación. Resulta que cuando hacemos la segunda compra en marzo, estamos comprando 5.100 acciones, ¿cierto? En marzo estamos comprando, 4.100 acciones, perdón, 4.100 acciones. ¿Y por qué compramos 4.100? Bueno, porque precisamente nos interesaba mucho ejercer el control. Y si esos 4.100 le sumamos las 1.000 que teníamos, logramos el 51% de los votos posibles. Esto es un voto más, inclusive que el 50%, ¿no? Es un 1% más, no es necesariamente un voto más. Pero aquí lo que nos da es la posibilidad de formar la voluntad social. Entonces, cuando relacionamos los votos que tenemos respecto a los votos posibles, nos damos cuenta que tenemos el 51%. Esto amerita que inmediatamente pensemos en aplicar el método de la participación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Remedimos la primera compra a BPP para después incorporar la segunda compra directamente a BPP. ¿Y cómo hacemos para remedir la primera compra? Nosotros tenemos que el total de la inversión era de 8.000, dato del enunciado. El valor de libros al momento de la primera compra era de 70.000. Si nosotros tenemos el 10%, el valor de patrimonial proporcional de esa inversión era de 7.000. Entonces nosotros decimos, uy, pagamos 8.000. Hay una diferencia. Ah, sí. Ahí en ese momento nos dimos cuenta que si bien el valor de libros era de 3.000 de los bienes de uso, tenía un valor corriente de 4.000, ¿no? El enunciado dice eso. Dice que al momento de la primera compra, el activo incluía bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000 unidades monetarias, pero que su valor de mercado era de 5.000 y tenía una vida útil remanente de 4 años. Entonces, lo que hacemos es apropiarnos del 10% de esos 1.000 y allí tenemos un mayor valor de 100. Pues la diferencia entre el valor pagado y el valor patrimonial proporcional según valor de libros de emisora y el porcentaje de participación sobre el mayor valor de los bienes de uso, que era de 100, será valor llave. Entonces, al saldar la cuenta acciones emisora sociedad anónima por 8.000, nosotros registramos inversiones BPP emisora por 7.000, que representa el BPP de la inversión según valor de libros de emisora, inversiones BPP emisora mayor valor, bienes de uso sería, ¿sí? En realidad, yo acá le pondría bienes de uso por 100. Y luego tenemos inversiones BPP emisora, valor llave. Ese valor llave corresponde a un valor pagado, digamos, a un valor, en definitiva, pagado de más respecto de lo que valen sus activos netos identificables. Y la verdad es que ahí no sabemos exactamente a qué se debe, pero lo que sí sabemos es que lo tenemos que ir apropiando a resultados de un modo sistemático, digamos, depreciándolo de alguna manera como se haya estimado la vida útil, como se haya estimado ir desafectándola, ¿no? Como llave positiva. Esto es para remedir la primera compra y obviamente la segunda compra también la tenemos que incorporar. Entonces, al momento de la inversión, decimos, el resultado de mis... Ah, y también tenemos esto, sí. Tenemos el cierre al 31 de diciembre del año 1. ¿Por qué?
porque permítame que deje de compartir la solución para volver a compartir el enunciado, ¿sí? Fíjense que nosotros la segunda compra la hacemos el 31 de marzo, pero la primera compra la hicimos el 1 de enero del año 1 y cerramos ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Entonces, al 31 de diciembre del año 1, la emisora obtuvo 20.000 unidades monetarias como resultado del ejercicio. Y es todo lo que le pasó a la sociedad emisora. Entonces, cuando nosotros notamos que tenemos que cambiar el modo de registración de nuestra inversión al método de la participación. Cuando compramos en marzo del año 2 una cantidad de acciones tal que, sumado a la cantidad de votos que ya teníamos, logramos alcanzar el control de la sociedad emisora. Y como dice Aileen, cuando hizo su segunda compra en marzo, recién ahí tomamos la obligación de aplicar el método de la participación, ¿sí? Entonces, la verdad es que aquí tenemos que tener en cuenta estos datos, ¿sí? Pero bueno, al remedir la primera compra, nos damos cuenta que también la aplicación del método de la participación nos llevaría a apropiarnos del resultado de emisora y a depreciar la llave respecto de ese primer periodo ya transcurrido. Y por supuesto esta remedición la hacemos ¿en qué momento? Bueno, si se tratara digamos, de rechequear todo, lo podemos ir, digamos, deberíamos considerar que todo lo registramos claro, como dice Aileen, ¿se aplicaría de forma retroactiva o de marzo en adelante? Claro, nosotros el método de la participación no debimos aplicarlo el 31 de diciembre, claramente, pero sí al 31 de marzo. Entonces, todo esto que estamos registrando en definitiva sería al 31 de marzo. Pero, ¿qué pasa con el resultado del 31 de diciembre? Bueno, me lo tengo que apropiar en el 10%. Entonces, bueno, yo tengo que apropiarme de 2.000 unidades monetarias, que sería el mayor valor de la inversión. Si la vida útil remanente es de 4 años, perdón, la vida útil de la llave es de 4 años, que en algún punto del enunciado lo decía. A ver, déjenme ver si lo decía. En el segundo párrafo, profesor. Sí, en el segundo párrafo dice que la vida útil remanente es de 4 años, pero ese es el de los bienes de uso sujetos a depreciación. En fin, bueno, no importa, igual acá hacemos un supuesto, ¿sí? Supongamos que la vida útil de la llave positiva la fijamos en 4 años, entonces hay una depreciación de un 25% en este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando convertimos a BPP en la primera compra, el método nos lleva a que nos apropiemos del modo como fija la RT21, ese mayor valor de la inversión, no como mayor valor, sino ese resultado positivo generado por la inversión, ¿sí? Que serían estos 2.000 pesos, ¿no? 2.000 unidades monetarias.
De precio, la llave positiva, justamente la de precio en un 25%, porque estos 100 unidades monetarias considero que tienen una vida útil de 4 años. Y acá es donde en realidad no todos pensamos lo mismo. Esto que dice área, resultado de la inversión, yo particularmente considero que no corresponde registrarlo como área. Profe, Sí, Profe, no está compartiendo lo que está resolviendo. bueno, gracias por avisar. Yo les estaba diciendo que esto que estoy mostrando acá como área, resultado de inversión permanente, yo lo considero que nunca debemos registrarlo como tal, porque en el ejercicio 1 nunca debimos haber aplicado el método de la participación. Esto es algo que surgió por la necesidad de aplicar el método del BPP en marzo del año 2. ¿Comprenden? Entonces yo a diciembre del año 1 nunca debía hacer este análisis y esta imputación contable. Yo tenía que manejarme con el método de costo más dividendos, no con el método de la participación. Entonces, ¿por qué lo hacemos así y se lo mostramos acá? Porque queremos confundirlos, queremos hacerles mal, de ninguna manera. Lo que queremos es que ustedes lo piensen. Área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Y por qué podíamos registrar un área? ¿Se acuerdan? ¿por el cambio de método, profesor? No. Porque estamos cambiando el método de medición de la inversión, ¿o no? Claro, cuando hay un cambio de método digamos, de medición de alguna partida con efecto retroactivo, ¿sí? Y con un impacto significativo que pueda modificar o incidir en que se modifique la toma de decisiones, entonces yo lo registro como área. Pero, ¿medimos mal la inversión en el año 1? Si quieren, activen el micrófono todos y digan. No, profesor. No, porque no se medimos tenía la mal. información. Claro, es que nosotros no debimos medir a BPP. Debíamos medir como medimos. La inversión tenía un valor de 8.000, punto. Se terminó el asunto. Ahora, ¿por qué aquí está la solución de área? Fowler-Newton es bastante, digamos, duro con esto, en el sentido que no tiene gollete, en realidad, en términos por ahí un poco brutales y no académicos, pero la verdad es que no tiene ninguna lógica, porque yo estoy corrigiendo algo que no debía haber hecho de esa manera. Entonces, estoy encontrando una partida que impacta sobre los resultados no asignados, o en todo caso sobre los resultados del periodo, pero no debimos haberlo hecho de esa manera en el ejercicio anterior. Entonces, para mí esto no es área, ¿sí? Si tuviera la posibilidad de considerarlo, digamos, acá de tacharlo, yo lo tendría que tachar, ¿sí? Entonces, área lo debería tachar, ¿de acuerdo? Y considerarlo un resultado de la inversión permanente, sí. Una pregunta, Leo. Bueno, igual estoy ahí como recién arrancando con el tema de este tema nuevo, ¿no? Pero igualmente nosotros deberíamos reconocer un resultado sobre este resultado de emisora. No, Digamos, porque el como- método de costo más dividendos, yo no voy siguiendo la evolución de los resultados de emisora. Y yo, si emisora aprueba un dividendo y yo me apropio de mi cuota parte de los dividendos, bueno, registro eso. Pero en tanto no apruebe dividendos, sean efectivos en acciones, yo no registro nada en el método de costo más dividendos. O sea, en este caso yo no tendría participación del resultado que tuvo No, emisora. en realidad yo lo que tendría es una participación
que por supuesto es potencial, pero desde el punto de vista de registrar el método de costo más dividendos me lleva a mostrar el valor de la inversión por su costo. Y el costo era 8.000. Y yo mostrándolo por 8.000 hice bien mi trabajo, punto. A la fecha de la foto, al 31 de diciembre del año 1, no debía haber hecho más nada. Ahora, ¿qué me pasó en esta situación? Uy, por una segunda compra que hice en marzo del año 2, sumado a las 1.000 que tenía de la primera compra, y logro el control. Ah, fantástico. Entonces, como logro el control, tengo que aplicar el método de la participación. Y el aplicar el método de la participación, llegando al control por compras sucesivas, ¿qué me obliga a hacer? Reconvertir a BPP la medida contable de la primera compra o de las primeras compras, que capaz que yo hice 8 compras antes de llegar al control, ¿me entienden? Bueno, entonces, cada vez que reconvierto a BPP las primeras compras, aunque en el medio hayan habido cierres de ejercicio, yo no tengo por qué acudir a modificar algo de ejercicios anteriores si el método de la participación lo tengo que aplicar desde ahora y no desde entonces. Entonces yo no tengo que aplicar una norma contable con efecto retroactivo, no cambié una política contable con efecto retroactivo y no estoy corrigiendo un error. Yo no me equivoqué al medir la inversión por el método que venía aplicando, que era costo más dividendos. No debía haber medido a BPP. Medía como medía y estaba bien. Entonces, esto que muchos lo consideran área, yo particularmente considero muy inapropiado acudir a corregir un resultado porque supuestamente o fui negligente o cometí un error o no advertí que había, bueno, no, nada de eso se dio, realmente nada de eso se dio. Yo lo que hice lo hice bien y tengo que corregir algo en términos contables. La medida contable de inversiones anteriores o realizadas en periodos anteriores, pero por imperio de una circunstancia imputable a este ejercicio en el que compré una cantidad tal que, sumada a las que ya tenía, me llevó a ejercer el control. Y llevar a ejercer el control me lleva a aplicar el método de la participación. Y aplicar el método de la participación me lleva a remedir las anteriores compras a BPP. Y el remedir las anteriores compras a BPP me lleva a reconocer resultados de la inversión. Y esos resultados, pues los tengo que imputar al periodo en el que estoy aplicando el método de la participación por primera vez. No tengo que registrar un área. Claramente no tengo que registrar un área. Entonces, como les hice aquí, lo tacho en lo que sería el área para dejar resultado de inversión permanente. Y bueno, y por supuesto, remedir la inversión al momento de la nueva compra, que sería el valor según libros. Fíjense, el valor según libros, yo tenía 7.000 más 2.000, son 9.000. Al 31 de diciembre del año 12, yo tenía el 10% de 120.000, que era el total del patrimonio neto de emisora, computable. Me da 3.000 de diferencia, y yo esos 3.000 aumento el valor de la inversión, tomo lo que sería los 25, ¿sí? de este mayor valor, esta depreciación, y considero el resultado de la inversión permanente, ¿sí? En verdad, aquí la observación que hacemos es que omitimos depreciar el valor llave en el ejercicio 2, sería, antes de registrar la segunda compra, que es la que tengo que registrar inicialmente a BPP, desde ya, tengo que hacer lo que debí haber hecho en el ejercicio 1, no. Lo que tengo que hacer respecto de lo que pasó en el ejercicio 1 es lo que está acá, en este asiento, ¿sí? Perdón que
en este asiento más lo que hice en este asiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer respecto a lo que pasó con esa pequeña inversión que había hecho, que representa el 10% de los votos posibles y el 10% del capital de emisora. Luego, ¿qué pasó en el año 2? Respecto a ese pequeño 10%, esto, y esto lo reflejo en el año 2. Después que ya tengo todo lo del año 2 remedido al 31 de marzo del año 2, que es la fecha en que hago la segunda compra y debo aplicar el método del BPP, hago todo lo que vamos a ver ahora, que es muy sencillo porque es registrar esa segunda compra según el método de la participación. Pero la remedición de la primera compra, que yo lo estoy haciendo en estos pasos, hasta acá, ¿sí? Yo no tengo que registrar más nada y no deprecio la llave porque todavía pasaron 3 meses respecto de los 12 que corresponden. Entonces, podría depreciar proporcionalmente la llave de esa pequeña inversión inicial, es cierto, podría, pero bueno, en este caso no lo hicimos. Ailín, por favor. Sí, profe, yo tenía una duda hoy cuando había disminuido el valor de acciones y no había preguntado porque creí que cuando avance le iba a poder seguir el hilo, pero no lo puedo entender todavía. ¿Cuál, Sería Ailín? porque arriba del todo, cuando usted hay acciones por 8.000, ¿por qué le disminuyó el valor? En el otro asiento. Ah, porque lo tengo que saldar, Ailín. Porque yo inicialmente, cuando hice la primera compra, y me di cuenta que tenía solo el 10% y no ejercía ni influencia significativa, ni control conjunto, por ende yo no tenía que aplicar el método de la participación, lo registro bajo otro método que es costo más dividendos, que era como registrábamos en el marco de las inversiones permanentes una inversión en acciones, ¿se acuerdan? Entonces, ¿ahí qué hice? Acciones emisora, caja. Ahora, cuando tengo que esos 8.000 pesos invertidos en acciones, convertirlos a BPP, es decir, registrarlos nuevamente, pero según el método de la participación, con los valores de aquel momento, bueno, tengo que empezar a hacer otras cuentas y voy a utilizar otras cuentas contables en el libro diario. Y obviamente saldo la cuenta originante, que era acciones emisoras por 8.000, para esos 8.000 de alguna forma distribuirlos de otra manera. Una cuenta inversiones BPP emisora SA que me refleja el BPP de la inversión inicial según valores de libros de emisora. Tomé el mayor valor de los bienes de uso respecto de mi pequeño porcentaje de participación, 10% de 1.000. Y lo que hice fue considerar que la diferencia entre los 8.000 y los 7.100, que era el BPP de la inversión medido a valores corrientes, representaba una llave positiva. Entonces lo que hice acá fue saldar esa cuenta original que registré por el método de costo más dividendos para darle paso a una registración según el método de la participación. ¿Está bien, Ailín? Sí, entonces acá se lo registró por BPP por la segunda compra, porque a partir de ahí ya se medía Claro. por la RT21. Si ustedes se fijan, ¿en qué fecha hago esto? En la fecha en que hice la segunda compra, 31 de marzo del año 2. Ah, ya entendí, gracias, profe. Al Es que no contrario. estaba segura si preguntar, pero ahora ya me saqué la duda. Muchas Sí, gracias. al 31 de marzo del año 2, porque es lo mismo que esto, que tiene que ver con lo que le pasó a emisora y el resultado que produjo, esos 20.000 de utilidad. Yo me apropio de los 1.000 y lo registro así, del 10%, ¿no? De los 2.000, y lo registro así como lo registro, porque ahora, al 31 de marzo del año 2, estoy aplicando el método de la participación también sobre esos 1.000 que había comprado. ¿Me entienden? Entonces, esto yo no lo hice en su momento,
porque yo al 31 de diciembre no tenía que hacerlo, sencillamente yo no tenía que hacerlo. La realidad económica me mostraba que tenía cero incidencia en términos de toma de decisiones. Entonces yo el método de la participación no lo tenía que aplicar ni de casualidad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a registrar la segunda compra? Seguimos al 31 de marzo del año 2. Pagamos 60.000. Entonces, el valor de libros al momento de la segunda compra era de 120.000. Y el porcentaje de participación es del 41% de esta segunda compra, ¿no? Que eso ya lo habíamos estimado. Y tenemos un mayor valor de los bienes de uso, que tenían un valor corriente de 5.000, un valor de libros de 4.000, de 1.000. Entonces tenemos 410, ¿no? Respecto de ese mayor valor. Así que tenemos un valor patrimonial proporcional de la inversión según valor de libros de 49.100. Una participación sobre el mayor valor de los bienes de uso de 410. Y pagamos 60.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hacemos los 60.000 menos el BPP según libros y el BPP del mayor valor, la llave positiva es de 10.390. Bueno, pues registramos eso y se acabó. Inversiones de PPP, emisora por 49.200, inversiones de PPP mayor valor 410, ¿sí? Que acá sería mayor valor bienes de uso, siempre es bueno aclararlo. Inversiones de PPP valor llave, que como está debitada es llave positiva de 10.390, a caja por 60.000. Conclusión, al 31 de marzo del año 2 nos quedó remedido a BPP la inversión inicial, ya sea por lo que eran los valores al momento de la inversión inicial y por lo que era la necesidad de apropiarme del resultado de emisora al 31 de diciembre del año 1, más lo que era el porcentaje de participación sobre el nuevo patrimonio neto computable, que es de 120.000, ¿sí? Por supuesto, evidentemente, entre el 1 de enero del año 2 y el 31 de marzo del año 2 se fueron generando resultados en la emisora. Y bueno, eso fue lo que, digamos, hizo mayor la cuantía del patrimonio neto de emisora al 31 de marzo. Y bueno, y este es un asiento sencillito a esta altura para nosotros, ¿sí? Pero acá lo más complicado era cómo a través de compras sucesivas adquiero el control y cómo remido esas primeras compras, en este caso una sola, aún mediando un cierre de ejercicio, ¿no? Y eso es algo que nos puede llevar a discutir un poco sobre todo sobre esto, ¿sí? Principalmente sobre a qué ejercicio imputar el resultado. Y ese resultado claramente debe ser imputado al ejercicio en el que registré la compra. Registré, digamos, la obligación, lo que se dio, en realidad, la obligación de aplicar el método de la participación. ¿Preguntas sobre esto? ¿Estamos bien? A ver. Sí. ¿Quién dijo yo? Profe, yo tengo una duda, capaz que no es tan importante, pero Bueno, ¿se acuerda cuando nosotros remediamos las acciones en inversiones transitorias antes de la venta? Acá en el caso que nosotros querramos vender nuestras inversiones, también tenemos que remediarlas y restarle los dividendos y capaz que hacer de nuevo lo del valor proporcional. claro, en realidad supónganse que en algún momento yo le hubiera dicho, vieron, el resultado era 20.000. Bueno, aprobaron que todo el resultado se distribuya bajo la forma de dividendos. Y esos dividendos debían ser cobrados
proporcionalmente por los tenedores de las acciones, todos ustedes hubieran registrado dividendos a cobrar a dividendos ganados por 2.000, ¿no? Supónganse. Ustedes ahora que saben qué significa aplicar el método de la participación, a esos 2.000 que disminuye el valor de la inversión, no lo registrarían nunca como un resultado positivo. Registrarían dividendos a cobrar a inversiones BPP, emisoras, porque ustedes recuperan como en efectivo, equivalente efectivo, una porción de la inversión, pero de ninguna manera representa un resultado positivo en el marco de la aplicación del método de la participación. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ustedes eso hubiera ocurrido el 31 de diciembre del año 1 y ese mismo día lo distribuían? Una cosa medio, digamos, un supuesto medio raro, pero en fin, supónganlo que pasó eso. La verdad es que eso era algo que estaba bien registrado en el año 1. Yo no tengo que corregir nada de lo que hice en el año 1, porque todo lo que hice en el año 1 estaba bien, digamos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la realidad económica, que me mostraba que yo no ejercía control conjunto, influencia significativa. Yo concurría a las reuniones sociales de emisora y decía, quiero tal cosa, y me decían, nosotros no, punto. Y la verdad es que no tenía que hacer nada. Pero lo relevante en esto es si en el año 2 estoy cambiando una situación. ¿Y qué situación estoy cambiando en el año 2? Que ahora ejerzo el control. Entonces, el método de la participación lo aplico desde ahora. ¿Y esto qué significa? Cobrar un dividendo referido a un resultado obtenido antes y que yo lo consideraba una suerte de recupero de los costos de inversión. Y entonces tampoco lo registraba como un resultado, sino como un recupero del costo. Y entonces registraba algo diferente. Bueno, en este caso, el método de la participación, yo sé que una distribución de un dividendo, sea en acciones o en efectivo, no me afecta el cuadro de resultados. Solamente significa una permutación dentro del activo, porque el menor valor de la inversión lo voy a tener como un mayor valor de las cuentas por cobrar o del efectivo equivalente de efectivo disponible, ¿sí? Yo entiendo que ahora estén poniéndose al día muchos con todo esto, como recién un poco lo decía Gisela, y me parece fantástico que hagan todas las preguntas que se les ocurran, ¿sí? Así que no, todas son bienvenidas las preguntas y todas son importantes para que reveamos un poquito este método de la participación. Así que no se preocupen, pregunten todo lo que quieran. Voy a dejar de compartir la solución para volver a compartir el enunciado y tratar de avanzar hacia un casito más, ¿sí? Un par de casitos más porque tenemos varios chiquitos. Fíjense en el ejercicio 23 al 31 de marzo, si hará ejercicio económico inversora, el saldo de emisora era de 6.000 unidades monetarias, corresponde a 500 acciones ordinarias de emisora adquiridas el 15 de enero del año 2. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones de un voto y cierra ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. El 14 de abril, emisora celebró la asamblea ordinaria y resolvió distribuir como dividendos en efectivo la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio financiero del 31 de diciembre del año 1, el que ascendió a 25.000 unidades monetarias. Entonces, lo que nos piden es registrar contablemente la distribución del resultado en efectivo. Fíjense que es más o menos la situación que acabamos de reseñar, ¿sí? Nosotros tenemos que de los votos totales tenemos solo 500, es decir, nada que ver con lo que sería
el control conjunto, influencia significativa. Obviamente no hay absolutamente ningún tipo de presunción de tener que aplicar el modelo de la participación, digamos, el modelo de la participación. Entonces decimos, bueno, si el resultado del ejercicio es 25.000 y el 5% es 1.250, lo que hacemos es, el resultado, digamos, nosotros participamos del 5%, nosotros teníamos dividendos en efectivo a cobrar a acciones emisoras por 1.250. Esto es lo que hubiésemos hecho en cualquier situación planteada en el marco de la inversión en acciones que planteábamos cuando trabajamos inversiones transitorias, ¿se acuerdan? Método de costo más dividendos. Yo tengo el 5%, todo el resultado del periodo se decide distribuir en efectivo, fantástico. ¿Cuánto fue el resultado del ejercicio? 25.000. ¿Cuánto tengo yo? El 5%. ¿Cuánto me corresponde? 1.250. Registro eso. Dividendo en efectivo a cobrar, acciones emisoras 1.250. Y fíjense por qué acciones emisoras. Permítanme volver a compartir el enunciado. Fíjense que al 31 de marzo cierra ejercicio inversora. Nosotros compramos el 15 de enero del año 2, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? El 14 de abril celebró la asamblea de accionistas, ¿sí? Y ese resultado obtenido al 31 de diciembre del año que ya finalizó, ganó 25.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué indica ese método? Que yo cuando compré el 15 de enero del año 2, la emisora ya había obtenido el resultado de 25.000 unidades monetarias. Solo faltaba emitir los estados financieros, los estados contables donde surja el reconocimiento de ese resultado del ejercicio. Y como el 100% se decidió distribuir en dividendos, como dividendos en efectivo, bueno, a mí me tocó lo que me tocó, pero eso que me tocó viene a disminuir el costo de la inversión. Entonces, como les decía hoy cuando Aileen hizo la pregunta, fíjense, disminuye el costo de la inversión. Acciones emisoras 1.250 lo acredito. Y por supuesto me apropio a cambio, como variación permutativa dentro del activo, disminuye los valores del activo porque disminuyo el valor de costo de la inversión en acciones de emisora, pero tengo un dividendo en efectivo a cobrar por ese importe. ¿De acuerdo? Tampoco afecta al estado de resultados en este caso. Bueno, esto era algo que ya lo habíamos hablado un montón de veces en el caso de inversiones. Bueno, ya que vamos a hacer preguntas, ya ¿Sí? que en esto disminuye, porque bueno, sí, nosotros lo vimos en inversiones transitorias, pero ahora es como que estamos mirando la cosa del otro lado, ¿no? O desde otro lugar. Estamos mirando las cosas desde el mismo lugar del inversor. Lo que pasa es que una cosa es ver una inversión pequeña que nada de influencia permite sobre las decisiones de inversora, o que sí, aunque sea pequeña, resalto que tengo, no sé, que el presidente del directorio es un hombre, una mujer que responde a nuestros intereses. O que tenemos un porcentaje pequeño, pero todo el resto está muy atomizado, es decir, en cabeza de 100.000 personas, que no se van a poner de acuerdo así fácilmente. Entonces, como yo tengo poquito, pero soy yo solo, contra 100.000 que van a pensar distinto, yo termino influyendo decididamente en las asambleas sociales. ¿Sí, O sea que si yo no tengo control compartido o influencia significativa, ¿igual sigue siendo una inversión permanente esto? Aunque tenga un porcentaje tan pequeño. Bueno, la permanencia de la inversión tiene que ver con la intención del inversor.
pero no necesariamente con los montos que estén entre manos, digamos, o que estén, la verdad es que la intención tal vez sea comprar poquito, pero con ánimo de tenencia. Entonces será permanente. Y no es porque compré mucho, compré poquito, pero lo quiero, no digo para siempre, pero lo quiero por un tiempo largo. Entonces eso ya es lo más lo que lo convierte en permanente. Yo no lo compro para revender aprovechando las características del mercado en el que al que puedo acudir para vender, suponiendo que se trate de una acción con cotización. Sí, sí, no, está bien. Yo había interpretado que una de las, digamos, de lo que se tenía que dar también, aparte de la intención, yo pensé que con intención se refería a poder tener un control sobre las decisiones de otro ente, ¿no? Del ente emisor. Pensé que era eso, no solamente su estadía dentro de, digamos, una cuestión No, probablemente sea algo que en mi plan de negocios lo tenga como el norte de mi inversión, pero perfectamente puede que yo no haga necesariamente hincapié en alcanzar una cantidad o invertir una cantidad tal de ejercer el control, sino tal vez simplemente tener esa porción pequeña. Bueno, avancemos con el 25. Al 31 de marzo, Profe, sí. antes de que siga, ¿le puedo hacer una consulta? En Por, este caso, en las inversiones permanentes, ¿la sociedad puede, digamos, rescatar esas acciones o no? la sociedad emisora siempre podría llegar a rescatarlas, bueno, por diferentes razones. Puede rescatar algunas acciones propias si es que adquiriera algún paquete, digamos, algún conjunto de activos netos dentro de los cuales haya acciones propias. Pero bueno, eso modificaría mi cuenta respecto de lo que sería el valor patrimonial proporcional en términos de acciones en circulación, ¿sí? Y obviamente esas acciones propias en cartera no representan votos posibles, porque los votos posibles son solamente los que están relacionados con acciones en circulación. Los votos en cartera no generan la posibilidad de tener voz en las asambleas sociales, ¿sí? Entonces, ahí cambia la ecuación en cuanto a votos posibles y qué porcentaje de esos votos posibles poseo, ¿sí? Pero bueno, también es cierto que cuando uno compra acciones propias por consecuencia de una fusión, por ejemplo, por absorción, uno rápidamente debería ponerlas en circulación, porque si no operaría como una reducción de capital, básicamente, ¿no? Y eso no era lo que uno procuraba hacer. Claro, profe, está bien. Gracias. Bueno, de nada, Karina. Norma levantó la mano. No, era para acotar acerca del caso 23, que podía darse la misma situación del ejercicio anterior, que uno va comprando acciones y llegado a un porcentaje puede llegar a tener la influencia y evaluar las acciones al BPP. No, eso era. Ajá, bueno, bárbaro. Entonces sigamos con el 24, ¿les parece? Ustedes ahora están viendo, porque ya me perdí, el Word, ¿cierto? Sí, profe, estamos viendo el Word. Bárbaro, gracias. Al 31 de marzo cierra el ejercicio inversora. El saldo de acciones emisora era de 6.000 unidades monetarias. Fíjense, acciones emisora SA. No estoy hablando de BPP, ¿sí? Entonces, es como que yo lo había dado de alta esta inversión con o según el método de costo más dividendos.
Y esas 6.000 unidades monetarias correspondían a 500 acciones de emisora adquiridas el 15 de enero, y emisora tenía 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción en circulación y cierre ejercicio el 31 de diciembre. La misma situación del ejercicio anterior. El 15 de marzo, emisora celebró la asamblea ordinaria y resolvió distribuir como dividendos en especie la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre, que ascendió a 30.000. Entonces tenemos que ver cómo registramos un dividendo en especie. Ahora el resultado es de 30.000, pero en definitiva la cuestión es más o menos la misma. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que los votos totales nuestros son el 5%, porque tenemos 500 sobre 10.000. Entonces nos apropiamos del 5% del resultado del periodo, que es 30.000. ¿Cuál es el monto de los dividendos en especie a cobrar? 1.500. A dividendos obtenidos, 1.500. En el método de costo más dividendos, ya sea que distribuyan un dividendo en efectivo, o sea que distribuyan un dividendo en acciones, yo lo voy a reconocer como un resultado del ejercicio. En el caso 23 no lo reconocí como un resultado del ejercicio porque el resultado lo había obtenido emisora el 31 de diciembre y yo compré el 15 de enero. Entonces, este dividendo en efectivo operó como una reducción o un recupero del costo de la inversión. Por eso acredité acciones emisoras. ¿Qué hice acá? Y si quieren volvemos al enunciado para no traer ninguna duda. Dice que al 31 de marzo el saldo de la cuenta de acciones emisoras era de 6.000. ¿A qué corresponde? A 500 acciones que había comprado el 15 de enero, que representaban el 5% de los votos posibles y del capital de las emisoras. Dice que el 15 de marzo celebró la asamblea ordinaria y resolvió distribuir como dividendos en especie la totalidad del resultado obtenido que finalizó al 31 de diciembre del año 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que el 31 de marzo del año 2 yo ya había hecho la inversión. Y este resultado es el obtenido después del momento en que yo compré. En el ejercicio 23 lo había obtenido antes que yo lo comprara. Por eso operó como una reducción del costo de la inversión. Ahora, en este caso, que lo distribuye como dividendos en especie, lo obtuvo la sociedad emisora mientras yo ya era accionista del 5%. ¿De acuerdo? Esto era muy importante. Entonces, vuelvo a compartir la solución. Y entonces, ¿qué tenemos? Que este dividendo en especie a cobrar, sí lo imputo como un resultado del periodo, porque en el método de costo más dividendos, que es el que nos anuncia el hecho de trabajar con acciones emisora sociedad anónima, con esa cuenta, bueno, es que no estoy aplicando el método de la participación. Además, obviamente, el 5% amerita que no lo aplique, aunque como ya les dije, alguien puede tener el 5% y decidir aplicarlo. Bueno, digamos, en ese caso el resultado es una opción. Si lo aplica, tiene que aplicarlo correctamente, pero en fin. ¿Y qué le pusimos aquí en observaciones? Que se omite considerar la incidencia de los resultados correspondientes a 15 días de enero, que en cuyo caso, bueno, podríamos hacer una proporción, porque obviamente nosotros compramos una vez transcurrido el ejercicio, pero eso sería algo completamente irrelevante, diría. Es buscar la quinta pata al gato que no tiene. Entonces, si consideramos que la contabilidad debe ser simple y mostrar lo relevante a los efectos del proceso de toma de decisiones, esta no es una segregación que resulta relevante, ¿sí? Pero de cualquier modo, lo importante acá es poner el foco en que en el caso 23 el resultado
emisora lo había generado antes que yo comprara las acciones. Ese dividendo operó como una reducción del costo. En el 24, ese resultado emisora lo generó después que yo compré. Entonces, es un resultado del periodo, bajo la aplicación del método costo más dividendo, ¿sí? Y entonces nos vamos rápidamente al 25, para seguir más o menos enganchado con esta situación, en donde, fíjense, el 31 de marzo cierra ejercicio inversora, el saldo de acciones emisora era de 6.000 de vuelta, un método de la, digamos, no estamos aplicando el método de la participación, sino costo más dividendos. Son 500 acciones ordinarias cuando el capital está formado por 10.000. 15 de marzo, emisora celebró la asamblea ordinaria de accionistas, ¿sí? Casi un año después, y resolvió distribuir, un año después digo de la fecha de la compra, ¿no? Y resolvió distribuir como dividendos en acciones la totalidad del resultado obtenido en la ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2, que ascendió a 30.000. Ah, perdón. A ver, me estoy confundiendo de... No, está bien. Claro, en el caso anterior se habían distribuido dividendos en especie y ahora son en acciones. Claro, y ahora son dividendos en acciones. Bueno, pero sería lo mismo, ¿sí? El ejercicio 25. A ver, sí, aquí hay una cuestión que creo que ya lo deben de haber señalado mis compañeros de cátedra, pero ¿qué pasa con un dividendo en acciones? Bueno, yo particularmente estaría, a ver, particularmente estaría, no estaría de acuerdo con esta solución, porque ¿qué pasa? A ver, distribuir un dividendo en acciones representa en el marco de una, de la aplicación del método de la participación, un ingreso de acciones liberadas, que por supuesto no va a cambiar mi porcentaje de participación, sino que lo que va a hacer es cambiar la cantidad de acciones representativas de mi porcentaje de participación. Entonces yo antes tenía el 10% representado por 500 acciones sobre 1.000, y ahora tengo, no sé, 2.000 acciones sobre 40.000. Por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en lo que hace al método de la participación? Bueno, débito y acredito acciones BPP emisora para dar ingreso a esas acciones liberadas, pero entendiendo que no me va a cambiar, no me va a cambiar digamos, la situación en cuanto al valor de la inversión, ¿sí? Mi porcentaje de participación sigue siendo el mismo, el BPP de la inversión final va a ser el mismo, pero probablemente el BPP de cada acción disminuya, pero tenga más acciones y en consecuencia el BPP de la inversión siga siendo el mismo. Bueno, en este caso lo que se hace es revisar que si hay un 30.000 pesos de resultado de periodo que la sociedad emisora lo distribuye bajo la forma de dividendos en acciones, yo debo recibir 1.500 unidades monetarias en acciones. Es decir, como era valor nominal 1 peso y un voto por acción, serían 1.500 acciones más, ¿no?
Entonces yo tendría ahora 2.000 acciones, pero sigo teniendo el 5%. Entonces, yo en el marco de un método de la participación haría acciones, inversiones BPP a emisora, a inversiones BPP emisora por 1.500. Pero, ¿qué pasa en el método de costo más dividendos? Ahí es donde tengo por ahí mi duda respecto de esta solución y digamos, no estoy compartiendo la pantalla. No. No, la No, solución no. Gracias por decirme. Ahora sí la están viendo, ¿no? Sí. Ay, bueno, Sí, profe. es genial. Con tanto que compartí y dejé de compartir, me mareé. Y ven que acá dice acciones a acciones. Cuando yo aplico el método de la participación, yo tendría que utilizar, por ejemplo, inversiones BPP emisora, inversiones BPP emisora. Yo debito y acredito la misma cuenta, solo para dar ingreso a las acciones liberadas, pero sabiendo que no tengo ninguna otra modificación. Cuantitativamente no hay ninguna modificación, cualitativamente sí. Tengo el mismo porcentaje de participación, pero representado por muchas más acciones. Fantástico. Cada acción tiene menor BPP, pero el mismo BPP de la inversión. Un cambio cualitativo, en definitiva. ¿Qué pasa en el método de costo más dividendos? Me distribuyen dividendos en efectivo, me distribuyen dividendos en acciones. Hay una parte grande de la biblioteca que dice que debería registrarlo como un resultado. Puede que aún dentro del método de costo más dividendos, yo respete esto, que es esencialmente cierto en términos de realidad económica, porque yo tengo ahora muchas más acciones, pero el mismo porcentaje de participación. Entonces, yo en realidad no voy a tener un resultado. Claramente lo que tengo es una variación cualitativa de mi inversión, aún en el marco de registrarlo bajo la forma o el método de costo más dividendos. Con lo cual, si hiciera acciones emisoras, no estaría mal. Pero otra parte de la biblioteca, tal vez más chica que la otra, pero en fin, cerquita, no les digo mitad y mitad, pero anda por ahí, podría decirles, no, esta distribución de dividendos en acciones, si estoy en costo más dividendos, representa el resultado del periodo. Y ahí empezamos a discutir y por ahí tenemos que tener un poquito más de tiempo que el que tenemos ahora, que ya deberíamos estar terminando la clase, como para intercambiar ideas. Pero yo les propongo que en todo caso, cuando hagamos una revisión de esto, bueno, pues nos propongamos mutuamente discutirlo. Y ustedes, habiendo leído de vuelta la RT 21, la 18 y la 16, la 17, y haber leído a los autores que hablan sobre el tratamiento contable de este tipo de inversiones, y entonces con un poco más de elementos discutamos un poco esto. ¿Les parece? Fantástico. Bueno, gracias Alan por tener la pantalla, la cámara encendida. Bien. Lo mismo que Fanny, lo mismo que Norma. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, espero que les haya resultado útil. Y bueno, y nos vemos mañana en clase, ¿les parece? Fantástico. Listo, nos vemos. Gracias por estar. Será hasta mañana. Adiós. Chao, profe, gracias. A ustedes.